En este vídeo vamos a tratar un tema de bioquímica, concretamente el estudio de una cinética enzimática, con y sin inhibición, y vamos a emplear para ello el método conocido como la linearización de Lineweaver-Burk. En primer lugar, vamos a recordar que las enzimas son los catalizadores biológicos, es decir, que son unas moléculas que aceleran las reacciones que tienen lugar en los seres vivos. El reactivo que ha de ser transformado por la enzima se conoce como sustrato y se une a la enzima en un lugar específico que se llama centro activo. A medida que vamos aumentando la concentración de sustrato, la unión del sustrato con la enzima es más fácil y por tanto la velocidad de la reacción va aumentando, como podemos observar en la representación gráfica. A este tipo de representación gráfica se le conoce como la gráfica de Michaelis-Menten. También podemos ver que cuanto más aumentamos la velocidad de sustrato, la concentración de sustrato, más aumenta la velocidad de la reacción, pero llega un momento en el que ya la enzima está completamente saturada, todos los centros activos se encuentran unidos a sustrato y la velocidad ya no aumenta más. Esa es la velocidad máxima. Si en lugar de tomar la velocidad máxima tomamos la mitad de la velocidad máxima y miramos qué concentración le corresponde, a esa concentración se le denomina la constante de Michaelis-Menten y es una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato. Pero más que una relación de tipo curva como la de Michaelis-Menten, nos interesan relaciones que sean de tipo lineal, porque son las relaciones entre variables que son más útiles, sobre todo para hacer extrapolaciones, predicciones, etc. Una muy importante, muy usada en cinética enzimática, es la linearización de Lineweaver-Burk, o de los dobles inversos, porque se representa la inversa de la velocidad frente a la inversa de la concentración de sustrato y obtenemos una recta que obedece a la siguiente relación, lo que nos permite determinar los parámetros constante de Michaelis y velocidad máxima o bien del gráfico o bien matemáticamente si llegamos a determinar la ecuación de la recta. Como podemos ver, se puede calcular gráficamente la inversa de la velocidad máxima a partir del punto de corte con el eje de las Y, y la inversa de la constante de Michaelis cambiada de signo es el punto de corte con el eje de las X. Es decir, que nosotros obtenemos una relación lineal y luego la alargamos, extrapolamos hacia atrás para hallar estos puntos de corte que nos permiten hallar los parámetros que nos interesan de la cinética enzimática. Existen ciertas sustancias que pueden impedir de alguna manera la acción de las enzimas, se llaman inhibidores, y los clasificamos en dos tipos según el tipo de inhibición que producen. Hablamos de inhibición competitiva cuando el inhibidor compite con el sustrato por unirse al centro activo, entonces se modifica el valor de la constante de Michaelis relacionado con la afinidad de la enzima por el sustrato, pero no el de la velocidad máxima. Podremos llegar a la misma velocidad máxima a base de aumentar más la concentración de sustrato que en ausencia del inhibidor. La inhibición no competitiva es cuando el inhibidor se une a la enzima en un lugar distinto al centro activo. Esto modifica el valor de la velocidad máxima, pero no el de la constante de Michaelis. Como podemos observar en los gráficos, sin inhibidor es la recta que queda más abajo y coincide aproximadamente en el punto de corte con el eje de las Y con la inhibición competitiva que ha modificado la constante de Michaelis pero no la velocidad máxima, y coincide aproximadamente en el punto de corte con el eje de las X en el caso de inhibición no competitiva porque no se modifica la constante de Michaelis pero sí la velocidad máxima. Ahora vemos la aplicación del método de la linearización de Lineweaver-Burk a un problema numérico. Si tenemos una serie de concentraciones de sustrato de trabajo y las velocidades obtenidas para estas concentraciones en ausencia de inhibidor y en presencia de un inhibidor A y de un inhibidor B. Y vamos a ajustar estos datos a la relación de Lineweaver-Burk. Para ello tenemos que transformarlos en sus inversos. No necesitamos la concentración de sustrato y las velocidades, sino las inversas, que es lo que hemos calculado en esta diapositiva. Y una vez que tenemos ya las inversas, podemos proceder a la representación gráfica. Obtenemos las rectas correspondientes y en este caso hemos calculado incluso las ecuaciones de las rectas para poder calcular matemáticamente los valores de la constante de Michaelis
para los tres casos sin inhibidor, con inhibidor A y con inhibidor B. De los datos numéricos obtenidos, observamos que en el caso del inhibidor A, la constante de Michaelis ha aumentado mucho respecto a la ausencia de inhibidor, pero la velocidad máxima se ha más o menos mantenido. Sí, parece que es un poco mayor, pero bueno, en realidad son valores bastante similares. Son del orden de 10 a la menos 2 en los dos casos, o sea que podemos considerar que la velocidad máxima se ha mantenido y la constante de Michaelis ha aumentado. Por tanto, estaríamos ante un caso de inhibición competitiva. Mientras que en el caso del inhibidor B hemos obtenido la misma constante de Michaelis que en ausencia de inhibidor, o sea que se ha mantenido la afinidad de la enzima por el sustrato y la velocidad máxima, sin embargo, se ha hecho más baja y ha variado. Eso nos está indicando que el inhibidor B es un inhibidor no competitivo. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil para aclarar los conceptos sobre cinética enzimática y en especial las aplicaciones de la linealización de Lineweaver-Bark.